Bienvenidos comiqueros, vamos a empezar el quinto vídeo dedicado a la cronología Marvel, años 1963-64, con el bautizo de Marvel. Venga, no seas vago y dale al play. Comiqueros, empezamos el vídeo con el éxito de la compañía. Cogió a todos sus artífices con la guardia baja. Las ventas obligaban a sacar nuevo material y más variedad de contenido. Stan Lee tuvo que crear el método Marvel, ya explicado muchas veces, donde el guionista elabora un argumento, el dibujante lo desarrolla con sus lápices, vuelve al guionista que solamente termina de poner los diálogos. Ni siquiera así podía seguir con la producción, teniendo que apoyarse en otros guionistas como en Larry Lieber, su hermano. Algo parecido le pasó a Jack Kirby, el rey, usando varios entintadores que acababan sus dibujos, como por ejemplo, estos son unos pocos, había muchos más. Chick Stone, que trabajó en la Patrulla X y los Cuatro Fantásticos. Dick Ayers, en Sargento Furia y los Comandos Holladores. También Tales of Suspense. También teníamos a Vince Coletta en Thor, Joe Sinnott en Cuatro Fantásticos, o Sid Source en Capitán América. Para los que piensan que el entintador es algo que no tiene mucha historia, voy a poneros unos ejemplos que ya vemos en el vídeo de Cuatro Fantásticos, donde no es así. Aunque el dibujante ponga unos lápices perfectos, el entintador es el que termina de darle el estilo. Por ejemplo, aquí tenéis diferentes dibujos de la cosa, todos los lápices son de Jack Kirby, pero según el entintador veis que le dan un tono distinto. Para mí, el mejor es Joe Sinnott en Los Cuatro Fantásticos, que es para mí el entintador perfecto de Kirby porque no altera sus lápices en demasía. Por ejemplo, Dick Ayers era también dibujante, parte del entintador, con lo cual le daba su toque al dibujo, aunque en el fondo tuviese a Jack Kirby. También los dibujantes Steve Ditko y Don Heck no eran lo suficientemente rápidos. Y otros veteranos que trabajaban para Marvel, como Alex Toth, que por ejemplo estuvo trabajando en cómics de western o en cómics de romance, Bill Everett en Namor o John Severin en Conan o Hulk, no se adaptaban bien al método Marvel. Ahora sí, estos primeros años, bajo el mando de Lee, dieron una sensación de universo cohesionado donde la aventura comenzaba en un cómic y podía terminar en otra colección diferente. Parece una tontería, ahora lo vemos normal, pero en aquella época no era así. Es más, las historias eran autoconclusivas. Es decir, veremos que en un momento de este vídeo hay una historia que continúa de un número otro de Cuatro Fantásticos. Eso no era lo normal en la época. Incluso en colecciones de DC como Superman o Batman, eran historias, la mayoría imaginarias, aunque en ese momento no se sabía que eran imaginarias, en los que lo mismo moría Robin o Superman perdía los poderes o se casaba con Lois Lane. Seguimos. En 1963 ya solo quedaba un cómic dedicado a monstruos, Tales of Suspense, que pasó a dedicarse a los superhéroes este año, como vamos a ver un poquito más adelante. Este fue el último número, el 38, con contenido fantástico. La década tenía también un feedback creando el correo de los lectores, que ya se creó en el año 62, pero en el 63 se afianza. Aquí daban su opinión y proponían cosas. Lo solía contestar Flo Steinberg, la secretaria de Stan Lee. Y como digo, aunque en el 62 ya existían las páginas de correo, en el 63 se afianzan como tal. También se crean los Marvel Bullpen Bulletin, donde se anuncian nuevos cómics, agradecimientos o, en definitiva, acercarse más a los lectores. El logotipo, como veis, cambia de un mes a otro en abril a mayo del 63. Es decir, hasta mayo del 63, Marvel no se llamaba oficialmente Marvel Comics Group. Por eso el vídeo se llama El bautizo de Marvel, porque es este mes, mayo del 63, cuando aparece el logotipo. Si veis el logotipo de la izquierda de Fantastic Four número 13, era una MC metida ahí en una cuadrícula. No era... La empresa no se llamaba oficialmente Marvel Comics. Este era el símbolo que había hasta ese momento. No era Atlas, porque no salía el símbolo de Atlas, que era una especie de globo del mundo. Podéis ver el vídeo de Atlas para comprobarlo.
Pero tampoco era Marvel Comics. Marvel Comics Group, como digo, empieza en mayo del 63. Aparte también empiezan a aparecer logoformas, una especie de cajetines donde aparecen personajes que salen en el cómic. A partir de este momento se harán, pues, habituales. Por ejemplo, los Vengadores, cuando aparecen en el número 1, aparece esta logoforma a la derecha. Según van habiendo cambios en los cómics, cambian las logoformas. Por ejemplo, Ant-Man, el hombre hormiga, que solamente aparece en el número 1, ya en el número 2 de Vengadores no aparece él, aparece el hombre gigante. Pero esto, para logotipos, estas las logoformas, habría que hacer un vídeo concreto porque son súper interesantes y algunos muy chulos. A partir de aquí, Stan Lee se autopromociona hablando de la era Marvel de los cómics, con eslóganes pegadizos como por ejemplo Make Mine Marvel, Excelsior o verdadero creyente, refiriéndose a los fieles lectores. Esta forma de escribir, muy rimbombante, conecta con la gente que le sigue el juego en los correos de lectores. Por ejemplo, cuando deberían decir que eran fans de Marvel, Make Mine Marvel, hacedme de Marvel. Cuando querían decir que algo era fabuloso, fantástico, Excelsior. Y el True Believer era, el verdadero creyente era el lector habitual de este tipo de cómics. Como digo, Stan Lee para el marketing se las pintaba solo. Vamos a empezar ya con el año 63, en enero, con Increíble Hulk 5. El villano Tyrannus debuta, es un emperador romano inmortal, gobernante de un reino subterráneo que le pone difíciles las cosas a Hulk. Es uno de los pocos villanos reseñables de este corto trayecto en la colección. Que si recordáis el vídeo que hicimos a Hulk de Clásicos Viejunos, duró 6 escasos números. Fue el primer gran fracaso de Marvel en esta colección. Y este villano, como digo, Tyrannus, de los pocos reseñables de esta primera etapa. En febrero tenemos Fantastic Four 11 con el hombre imposible, un alienígena del planeta Pop-Up capaz de convertirse en cualquier cosa. Además, también debuta Willy Lumpkin, el cartero de los Cuatro Fantásticos, con el increíble poder de mover las orejas. Como veis, en la imagen de la izquierda era un orejotas, pues las podía mover y eso decía que era su poder. Pero Stan Lee se lleva a Willy Lumpkin a los Cuatro Fantásticos porque era el cartero de una tira cómica que hacía él en los años 50, antes de Marvel como tal. Si veis aquí, he puesto un ejemplo de la derecha y la firmaba Stan Lee. Es un personaje suyo. En marzo empieza Tales of Suspense 39, el primero que ya protagonizan superhéroes, último de la colección de monstruos, y su protagonista, como veis, Iron Man. Stan Lee crea a Tony Stark, un empresario rico herido por metralla que necesita una placa pectoral para sobrevivir. Stan Lee deja el guión, aunque el argumento es de él, el guión lo deja en manos de su hermano Larry Lieber y el dibujante es Don Heck. Kirby se limita solamente a la portada que hemos visto anteriormente en el primer número. En el siguiente número, la armadura pasa a ser de color dorado. ¿Por qué? Porque el color gris quedaba mal impreso. Ya les pasó en el Increíble Hulk y tuvieron que cambiarle el color a verde. Y aquí no aprendieron y les volvió a pasar. Por lo tanto, en el segundo número, en el 40, como veis en la imagen central, Tony Stark cambia el color de la armadura, que no la armadura es la misma, pero con otro color, a dorado. Y a partir de aquí ya empiezan con el color, la siguiente armadura ya es con el color rojo y dorado clásico. Este mismo mes, en el último número de Hulk, el increíble Hulk 7, cierra la colección por bajas ventas y también porque necesitaban dejar hueco para otros héroes. Como hemos dicho en otros vídeos, en esta época la distribución estaba limitada y solamente podían sacar un número determinado de colecciones al mes. Y necesitaban para otro héroe que veremos un poquito después. Entonces Hulk tenía que cerrar. En este número aparece por primera vez la Brigada Juvenil de Rick Jones, que era un grupo de chavales que ayudaban a Rick a mantener a Hulk fuera de problemas. ¿Cuál era la colección que sustituía al Increíble Hulk? Pues Amazing Spider-Man número 1. Este hueco se necesita porque nuestro amistoso vecino Spider-Man tiene un apabullante éxito en su primera aparición de Amazing Fantasy XV. Uno de los villanos de este cómic es el Camaleón, que estaba basado en el actor Lon Chaney, el actor apodado el hombre de las 1000 caras.
A la derecha he puesto solamente algunos pocos ejemplos de su pericia como actor y el maquillaje lo hacía él mismo. Arriba tenéis el fantasma de la ópera, London After Midnight que hace de vampiro, o abajo Jorobado de Notre Dame de Quasimodo. No confundir con Lon Chaney Jr., que es el que hace de hombre lobo en las películas clásicas de Universal. Este es Lon Chaney, el senior, padre. También en este cómic dicen las malas lenguas que Steve Ditko crea el editor del Daily Bugle, John Jonah Jameson, basándose en su jefe Stan Lee. Aquí veis una comparativa entre uno y otro. ¿Qué creéis vosotros? ¿Tenía la baba Steve Ditko o es que son imaginaciones mías? En abril tenemos a Fantastic Four 13, como hemos visto antes, el último, en el que el logotipo de Marvel era MC. Tiene dos conceptos nuevos. Uno, el vigilante, más conocido como Uatu, que es el vigilante de nuestra zona. Hay otros vigilantes, es una raza. Observa los acontecimientos del universo, no él, toda su raza, pero tienen prohibido intervenir, porque hace muchos eones era una raza muy avanzada y al compartir su tecnología, otra raza acabó exterminada. Y entonces, a partir de ahí, decidieron que era mejor no intervenir en asuntos fuera de los suyos. Otro concepto importante de este cómic es el fantasma rojo, aunque aquí diréis, pues si va de verde, luego va de rojo también, pero no es rojo por el color, sino es rojo porque era ruso. En esta época, Guerra Fría, comunista, pues rojo. Que se apoyaba en sus supersimios. Como digo, es de origen ruso, sufre el mismo accidente que los Cuatro Fantásticos, adquiriendo también poderes como una especie de espejo manchado de los héroes. Es como los Cuatro Fantásticos, pero en malo. Eran rusos, pues tienen que ser malos. En mayo, una apuesta entre Stan Lee y el jefe de Marvel, Martin Goodman, parece ser el origen de esta colección. El Sargento Furia y sus comandos aulladores. ¿Por qué? Porque Lee aseguraba que estaban en tal punto que vendería cualquier cómic por ridículo que fuese el título, el nombre del mismo. Y por eso lo crea. Si este cómic es de corte bélico, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con un comando que estaba liderado por Nick Furia, bajo las órdenes del capitán Sam Sawyer, al que apodaban Feliz. Este comando, pues la verdad es que yo los cómics que me he leído, no me he leído la colección completa, pero me he leído por lo menos 50 o 60, es la verdad bastante entretenido. Luego ya llega un punto que se repite más que el ajo, pero bueno, en principio los primeros números están bastante bien. Y parece ser que fue inspiración para una serie de televisión llamada The Rat Patrol, que era un cuarteto de soldados en misiones suicidas contra Rommel. Yo esta serie no la he visto, no recuerdo que en España se haya emitido, y si se ha emitido fue antes de nacer yo o siendo yo muy pequeño. Pero bueno, no tiene mala pinta. También de este mismo mes es Amazing Spider-Man número 2. El villano Adrian Toomes, más conocido como el buitre, engrosa la lista de los peores enemigos de Spider-Man. Y aquí, como veis, arriba a la izquierda es el debut del logo de Marvel Comics Group. Y aquí también tenemos ya el cajetín con la logoforma, en este caso Spider-Man. Con el tiempo van cambiando esas logoformas y son muy divertidas. Si queréis y me lo ponéis en comentarios, lo mismo hago un vídeo dedicado exclusivamente a estas logoformas a lo largo del tiempo. En junio del 63 tenemos Journey into Mystery 93. Procedente de la China comunista, llega el hombre radioactivo, que quiere vengarse de Thor por impedir la anexión de la India. China quería apoderarse de la India, sí, tan fácil, tan rápido. Este mismo mes, en Fantastic Four 15, nace el Pensador Loco, un villano extremadamente inteligente capaz de calcular hasta la más mínima probabilidad en un plan. Solo el llamado Factor X, lo desconocido, le impediría triunfar, como así pasa todas las veces que aparece. En julio, Tales to Astonish 44. Janet Van Dyne se convierte en la avispa gracias al Dr. Henry Pym, el hombre hormiga. Unidos derrotan a un alienígena del planeta Cosmos que asesinó al padre de la avispa. Es este que tenéis aquí. Amazing Spider-Man número 3, también de julio. Uno de los peores enemigos del arácnido, Otto Octavius, alias el Doctor Octopus, aparece.
controla mentalmente unos tentáculos mecánicos y derrota al héroe en combate. A lo largo del tiempo se demostrará que quizá, junto con el Duende Verde, sean los dos peores enemigos de nuestro amistoso vecino Spider-Man. Strange Tales 110. Stan Lee crea al Doctor Extraño, compartiendo colección con la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, como habéis visto en la portada. Para crear al Hechicero Supremo se basó en un serial radiofónico de Chandu el Mao. Además, le dio rienda suelta al dibujante Steve Ditko, el mismo que el de Spider-Man, que le dio un toque surrealista muy apropiado para el personaje. En este número también aparecen el anciano, a la izquierda, que es el maestro del Doctor Extraño, y a la derecha el sirviente de Stephen, Wong. El villano es Pesadilla, que es el señor de las pesadillas, del terror, es la personificación de las pesadillas en el universo Marvel. En agosto, en Strange Tales 111, aunque en la portada no habla nada del Doctor Extraño, igual que tampoco lo ponía en 110, aparece el Barón Mordo, el rival del Doctor Extraño y antiguo alumno del anciano, al que traiciona por servir al terrible Dormammu, señor de la dimensión oscura. Aunque en este número físicamente no aparece Dormammu. Dormammu no aparecerá hasta el 126, lo veremos después. En septiembre, Vengadores 1. La distribuidora de Marvel, que era Independent News, que como digo no podía sacar muchas colecciones, le pide más colecciones a la editorial visto el éxito. Estaba claro que tocaba esta vez unir a los héroes en una versión Marvel de la Liga de la Justicia. Era repetir la misma jugada. Nacen así los Vengadores con Loki como enemigo y propiciador para que se una el grupo. El Hombre Hormiga dice al final del cómic, cuando ya han derrotado a Loki, que deberían seguir unidos, y a la avispa es a la que se le ocurre el nombre de Vengadores. Así que a partir de entonces nacen los héroes más poderosos de la Tierra. Este mismo mes de septiembre también tenemos el primer número de Patrulla X, de X-Men. Ya tenemos la panoplia completa de relaciones sociales. Los Cuatro Fantásticos simbolizan a la familia. Los Vengadores son tu grupo de colegas, tus amigos. Si veis, aquí también ya tenéis el cajetín con Marvel Comics Group y con algunos patrulleros por ahí. Como digo, Vengadores es el grupo de colegas, los Cuatro Fantásticos la familia y los X-Men son los compañeros de colegio o de instituto. La diferencia es que los poderes vienen de una mutación que los convierte en extraños y odiados por la humanidad. Esta colección en un principio se iba a llamar The Mutants, pero Martin Goodman, que era el dueño de Marvel, se negó, porque ¿quién diablos sabía en esa época que era un mutante? En este mismo número debuta el archivillano Magneto, aparte de la sala de peligro, donde entrenan sus poderes. Magneto, que es mi villano favorito de todos los tiempos, aunque no es un villano al uso, es más bien un antihéroe, una cosa rara. Tanto X-Men como Vengadores estaban realizados por Stan Lee y Jack Kirby. Y pongo esto porque en los años 50 los libros titulados Slan por A. E. Van Gogh y Mutant de Henry Kuttner exploran la existencia de mutantes que ya llamaban Homo superior, que estaban infiltrados en la humanidad y que tenían poderes telepáticos y se caracterizaban encima por ser calvos, como veis a la derecha. ¿Esto os suena de algo? ¿O también es que soy mal pensado? Y el profesor Xavier también es una copia total, como los mutantes de estos libros. Bueno, no sé, cada uno que piense lo que quiera. Es verdad que las fuentes de inspiración vienen pues, de muchos sitios. Amazing Spider-Man 4 aparece como enemigo el Hombre de Arena, un clásico que volverá en repetidas ocasiones y con una portada un tanto extraña al estar dividida en viñetas y no una splash page. Las splash pages son las páginas completas, un dibujo que ocupa una página completa, que era lo normal en aquella época. En octubre tenemos Journey into Mystery 97. ¿Y por qué es importante? No por los hombres de lava, que son los enemigos fundamentales, sino porque aparece un complemento que se llaman los relatos de Asgard, donde nos muestran la vertiente más mitológica de los dioses nórdicos, de una manera actualizada con un Jack Kirby que estaba en plena forma. En noviembre, Tales to Astonish 49
vemos cómo el hombre hormiga pasa a ser el hombre gigante. Así está más igualado en poder con el resto de sus compañeros Vengadores. Ya en el número 2 de Vengadores ya aparece como hombre gigante. Solamente es hombre hormiga en el primero. También de noviembre es Amazing Spider-Man número 6. Otro enemigo memorable. Es que aquí en Spider-Man cada número es un enemigo memorable. En este caso, el lagarto. La identidad secreta del Dr. Kurt Connors, mentor y amigo de Peter Parker, que muta en el diabólico lagarto intentando recuperar un brazo amputado por la guerra. En Strange Tales 114 vemos que desde la Edad Dorada ya habían recuperado a dos de los tres grandes. La Antorcha Humana, una versión actualizada porque el androide Jim Hammond no lo habían recuperado aún, pero bueno, Johnny Storm es una versión actualizada de la Antorcha Humana de la Edad Dorada. Luego a Namor, al que Stan Lee y Jack Kirby traen de vuelta en Fantastic Four número 4. Y faltaba el tercero, el Capitán América, que aparece aquí, en Strange Tales 114. Pero tiene truco, realmente no es el verdadero, es un impostor, el villano acróbata, el que tenéis aquí a la derecha. Los lectores piden que vuelva oficialmente el personaje y Stan Lee toma nota, muy buena nota. En diciembre del 63, Strange Tales 115, aunque teóricamente el protagonista de esta colección era la Antorcha Humana, realmente el Doctor Extraño se va haciendo cada vez más importante. El dibujo de Steve Ditko con este personaje era muy superior al de Dick Ayers, que era, aparte de tintador, como he dicho antes, dibujantes, haciendo la Antorcha Humana. En este número nos muestran el origen del Doctor Extraño, un cirujano que pierde la habilidad en sus manos tras un accidente. Gasta su fortuna buscando una cura sin éxito. Acaba como aprendiz del anciano y salva a este de una traición por parte de su alumno más aventajado, el Barón Mordo. Fantastic Four número 21. El villano aborrecedor promueve el odio y la xenofobia con un rayo. Los Cuatro Fantásticos precisan la ayuda de Nick Furia. Un Nick Furia que ya es coronel, es mayor y ya vislumbramos su futuro como agente secreto de Marvel. Si veis en la imagen de la derecha, aún no tenía el característico parche. Y esto también es una sensación de continuidad porque conocíamos al Sargento Furia de su colección, pero al meterlo dentro de Cuatro Fantásticos entra dentro de la línea temporal Marvel y es pues una manera de interconectar este universo que creo que fue el éxito por encima de otros que vinieron antes y después, superando en ese momento a DC, que era la número 1. Por último, este mes también aparece Fantastic Four anual número 1. Namor es coronado rey de Atlantis. En este número conocemos a Dorma, Lady Dorma, su prometida. Y como enemigo recurrente tenemos a Krang, el señor de la guerra. También decir que aparte es que Jack Kirby plasmaba Atlantis como nadie, una sensación de majestuosidad impresionante, aunque a veces pueda parecer que el dibujo de Jack Kirby es un poco abigarrado, un poco estático, la verdad es que no tiene nada de estático. A mí me encanta, aunque tengo que reconocer que de pequeño me costaba. Y ya llegamos al año 64, enero. Sargento Furia y sus comandos aulladores número 5, siguiendo la costumbre de crear una némesis para el héroe, eso es así. Aquí tenemos al barón Wolfgang von Stracker, un nazi rival de Nick Furia durante la Segunda Guerra Mundial, que funda el escuadrón Blitzkrieg, copia de los comandos aulladores. Blitzkrieg es un ataque relámpago. Pues eso. Eran sus rivales. Pero también es conocido el barón von Stracker porque es el líder y fundador del grupo terrorista Hydra, ya sabéis. Corta una cabeza y dos más ocuparán su lugar. En febrero del 64, en Amazing Spider-Man 9, Max Dillon, electricista de profesión, recibe una descarga que le da poder sobre la electricidad como el villano Electro, otro de los malvados recurrentes del arácnido. Tales of Suspense 50. Desde China llega la némesis de Iron Man, el malvado conocido como el Mandarín. Poseedor de 10 anillos de origen alienígena, luego años después descubrimos que es de los magluanos, con un poder distinto para cada uno de ellos. Así os los he puesto, si lo queréis ver, lo paráis y veis qué anillo es cada cual y para lo que sirve. Además, como veis, tiene una forma característica y cada dedo tiene un tipo de anillo distinto. Así los distingue y sabe qué anillo tocar
para activar su poder. Pero bueno, resumo, en la mano izquierda, el meñique, empezamos por el meñique. Rayo de hielo, en el anular, un rayo mental, en el corazón, eléctrico, en el índice, fuego, en el pulgar, luz blanca, o sea, luz normal. En la mano derecha, en el meñique, luz negra. En el anular, un rayo desintegrador. En el corazón, un vórtice de viento. En el índice, un rayo de impacto. Y en el pulgar, un reorganizador de la materia. Este personaje, el mandarín, claramente está basado en el personaje de Fu Manchu de las novelas de Sax Rohmer. Recordad que estamos en plena Guerra Fría y los orientales o comunistas eran malvados por definición a ojos americanos. Películas de Fu Manchu hay algunas que están, a mí la más me gusta es la que está protagonizada por Boris Karloff, que es la antigua, que es el personaje central, pero luego también hay una serie de películas de la Hammer hechas por Christopher Lee que tampoco están nada mal. Fu Manchu, aunque fue el origen del mandarín, luego hubo un personaje que se llamó Fu Manchu, que era el padre de Shang-Chi, el maestro del Kung Fu, pero eso fue en los años 70 cuando Marvel compra los derechos de las novelas de Sax Rohmer durante una temporada. Y ya llegamos a marzo con X-Men número 4. Magneto crea la Hermandad de Mutantes Diabólicos, su patrulla X particular, con villanos como Mente Maestra o el Sapo, aunque luego posteriormente se une la Mole Unus, pero tiene también dos héroes que en ese momento eran villanos reticentes, Mercurio y Bruja Escarlata, que poco después dejan el grupo y se unen a los Vengadores en Vengadores 16. Aún nos falta para llegar. En Fantastic Four 25, el cuarteto se enfrenta a Hulk con ayuda de los Vengadores, pero este número es histórico porque por primera vez la historia no es autoconclusiva, sino que se extiende al número 26. Lo venden como es una pelea tan grande que en un solo número no nos cabe terminar la historia. Esto que ahora parece una tontería, ahora son la mayoría de cómics tienen sagas de 5 o 6 números o incluso más, en aquella época fue todo un hito. Vengadores 4. Realmente este mes de marzo es importante por este número. Ahora sí, el Capitán América vive de nuevo, esta vez el verdadero, 5 meses después del Strange Tales 114. Sin duda, la reacción de los fans tuvo que ver con su vuelta, además de los dos autores que le tenían cariño. Por un lado, Jack Kirby fue co-creador del personaje junto al guionista Joe Simon. La portada del número 1 de Capitán América Comics es histórica, pegándole un puñetazo en la trompa a Hitler. Y también tenía el cariño de Stan Lee, porque un jovencísimo Stan Lee publica por primera vez una historia en prosa en Captain America Comics número 3, en mayo del 41, que es esto que tenéis aquí. Si lo podéis leer en vuestro ordenador, lo paráis y lo leéis. El Capitán América había estado congelado en hielo tras la muerte de su compañero Bucky al final de la Segunda Guerra Mundial en combate contra el Barón Zemo. Todo esto es obra de la retrocontinuidad. En los cómics normales de Capitán América todo esto no pasa. Esto lo explican en Vengadores 4. Luego se supo que el Capitán América de los años 50, que era la continuación de las historias, era otro personaje. O sea, ahí hay varios personajes. Está William Naslund, que es el espíritu del 76. Está Jeff Mace, el Patriota. Bueno, hay varios. Si queréis saberlo, pues tenéis al principio del canal los vídeos dedicados a Capitán América, que ahí lo explico todo. En abril, Tales of Suspense 52 nos tiene la primera aparición de una espía rusa, Natasha Lanovna Romanova, más conocida como la Viuda Negra, cuya misión es capturar al empresario Tony Stark. Aunque empieza como villana y luego seduce a Ojo de Halcón para que luche contra Iron Man, al final acaba desertando de la Unión Soviética y uniéndose a SEAL. También debuta el segundo Dinamo Escarlata, Boris Turgenov. El primero ya había salido antes. Y Daredevil número 1. La última de las grandes creaciones del inicio de la era Marvel. Van a crear muchos más, pero de esta época es el último. Stan Lee se une a Bill Everett, que era un veterano dibujante de Timely, que ya lo he puesto antes, el creador de Namor, para traer a Matt Murdock, un héroe callejero con una gran discapacidad, es ciego, pero cuyos poderes suplen ese problema. ¿Por qué es ciego? Porque una barra radioactiva le cae en los ojos, pero a cambio le aumenta el resto de poderes, como veis aquí. Tiene aumentados todos los sentidos y posee un sentido extra, que es un sentido de radar. El traje amarillo lo iba a los 6 primeros números y luego pasa a al rojo, que es el clásico, el característico.
Su pose despreocupada y temeraria le encaja muy bien con el subtítulo de Hombre sin Miedo, que es como aparece en la portada: Daredevil, el hombre sin miedo, The Man Without Fear. En este número aparecen como secundarios Foggy Nelson, que es su amigo y socio, además de Karen Page, su secretaria y su futuro amor. En mayo tenemos Strange Tales 120. Stan Lee reúne al fuego, al hielo, con la antorcha humana, el hombre de hielo, que se unen para vencer al pirata Barracuda. En julio, en Amazing Spider-Man 14, uno de los peores enemigos de Spider-Man, de los más mortíferos, el Duende Verde, aparece con un arsenal de armas y un aerodeslizador que pretende hacerse con el control de los bajos fondos. Su origen se contará mucho tiempo después y puede ser uno de los problemas que enfrentaron a Steve Ditko con Stan Lee, llevando a que Ditko abandonase la colección porque él quería que la identidad secreta del Duende Verde fuese una persona anónima. Y Stan Lee decidió que tenía que ser Norman Osborn, padre de Harry. Yo creo que no hago spoiler a nadie, todo el mundo conoce al Duende Verde. Que Harry era el compañero de clase y mejor amigo de Peter Parker. En julio también aparece Vengadores 6. El Barón Zemo, el que hemos dicho que era el culpable de la muerte de Bucky, funda los Señores del Mal, con villanos como el Hombre Radiactivo, que viene de la colección de Journey into Mystery, o sea, Thor, el Caballero Negro, que viene de Tales of Suspense, que era enemigo del Hombre Gigante, el Fundidor, que viene de... El Caballero Negro de Tales to Astonish y el Fundidor de Tales of Suspense, que era la colección de Iron Man. Bueno, pues, aunque es su primera aparición completa, la del Barón Zemo, aparecía en sombras en el número 4, pero su aparición completa es aquí en el número 6, por obra de retrocontinuidad, pues nos dicen que fue el causante, como he dicho antes, de la muerte de Bucky. Pues muy bien. Kraven el Cazador aparece en agosto en Amazing Spider-Man 15. Sergei Kravinov, una mezcla entre el Tarzán de Edgar Barrows, no lo he puesto porque todo el mundo sabe quién es Tarzán, y los cazadores de la época Cliff Beatty, o sobre todo Frank Buck. Esto es real, este tío era real, existió en la realidad. Era un aventurero de los que salen en las películas de Tarzán, que cazaba animales y tenía pues una especie de zoológico para él solo. Este hombre es de realidad, esto no es una película. El personaje de Kraven, y además si veis le da un parecido ahí con el bigotillo. El personaje de Kraven era hermanastro del camaleón. Decide que la presa que le falta en su colección es Spider-Man. Y aprovecho para decir que dentro de pocos meses aparecerá una película de acción real. Yo el tráiler ya lo vi el verano pasado, pero bueno, parece que se está haciendo de rogar y después de Madame Web posiblemente más. En septiembre tenemos Vengadores 8. Llega el amo del tiempo, Kang el Conquistador, un viajero temporal aburrido en su época, viaja al pasado, a la era de los héroes, en busca de emociones. Es un reto para los Vengadores, siempre lo superan. Podéis ver también un vídeo dedicado a él donde explico todo el origen súper confuso de Kang e intento poner un poquito de orden. En Amazing Spider-Man anual número 1, Stan Lee y Steve Ditko crean una pequeña maravilla al crear a los 6 siniestros. Los villanos Doctor Octopus, Buitre Electro, Hombre de Arena, Kraven y Misterio se unen contra el Lanzarredes, con unas maravillosas splash pages del combate con cada uno de ellos. Esto sí que eran anuales y no los de ahora, son números normales un poquito más largos. Además, los anuales incluían extras, como por ejemplo pin-ups, o sea, dibujos a página completa, secretos de Spider-Man, fichas o cositas como cómo crear a Spider-Man, cómo se creó Spider-Man. En Tales of Suspense 57 vemos a Clint Barton, un huérfano criado en el circo por Jacques Duquesne, el espadachín, que lo convierte en el mejor tirador con arco de la historia. Ha nacido Ojo de Halcón. Al intentar ayudar a la policía en un robo, creen por un malentendido que forma parte de la banda. La Viuda Negra lo rescata y lo usa como enemigo de Iron Man. Ojo de Halcón se enamora de ella a primera vista. Pero poco después de enfrentarse a la Cabeza de Lata, a Iron Man, en varias ocasiones, Ojo de Halcón se convierte en vengador, porque realmente él no era malo, si su intención cuando se puso las mallas fue detener un robo. En octubre tenemos Tales to Astonish 60, y aunque en el 59 ya aparece como rival del Hombre Gigante, me estoy refiriendo a Hulk, a partir del 60 obtiene un serial propio en esta colección. Hulk
recordad que desde el Increíble Hulk 6 no tenía colección propia. A partir de aquí tiene un pequeño serial, comparte la colección con el Hombre Gigante y se encargan Stan Lee y Steve Ditko, aunque hay un baile de personajes de autores por ahí. Siguen apareciendo como secundarios pues su fiel amigo Rick Jones, su amada Betty Ross y su perseguidor, el general Thaddeus Trueno Ross, que es el padre de Betty. En Vengadores 9, Simon Williams es un empresario fracasado que se une al Barón Zemo y sus señores del mal, que lo transforman en el poderoso Hombre Maravilla, al irradiarlo con energía iónica. Al grupo de antes se une la Encantadora y el Ejecutor, el número 7 de Vengadores. El Hombre Maravilla se une a los Vengadores para traicionarlos desde dentro, pero se arrepiente y fallece, o eso creían, ya que años después descubrimos que al ser de energía iónica, la energía iónica sustituye sus células, realmente no puede morir. Lo resucitarán años después y se uniría de nuevo a los Vengadores, esta vez sí, formando un dúo súper divertido con la Bestia, son la caña los dos. Ya estamos llegando al final. En noviembre, Strange Tales 126. Dormammu es una entidad extradimensional con poderes casi ilimitados proveniente de la dimensión oscura que gobierna. Pretende conquistar nuestra dimensión. El Doctor Extraño, que es el maestro de las artes místicas, lo impide, aunque Dormammu va a ser un enemigo recurrente. En este número también aparece Clea, que es sobrina de Dormammu y novia del Doctor Extraño. Dormammu tiene una hermana que se llama Umar y Clea es hija de Umar y de un hechicero de la dimensión oscura que se llama Orini. En Fantastic Four anual número 2 conocemos el origen del Doctor Doom, o Doctor Muerte, a mí me gusta más el Doctor Doom, pero bueno, Doctor Muerte, que es el archienemigo de los Cuatro Fantásticos. Vemos su infancia desgraciada en Labderia, la muerte de su padre completamente injusta por culpa de los gobernantes y su accidente en la universidad donde competía académicamente con Reed Richards y Ben Grimm. Finalmente, su conversión en el Doctor Doom. En noviembre también tenemos Tales of Suspense 59. Igual que pasó con Hulk, Capitán América fue invitado de la colección Tales of Suspense en el número 58. Y a partir del 59, Capitán América consigue serial propio a petición de los lectores. Se encargaban Stan Lee y Jack Kirby. En este número defiende la mansión de los Vengadores y debuta, hace su aparición, el mayordomo de la mansión, Edwin Jarvis, el fiel mayordomo del grupo que cuidará de los Vengadores pues, durante toda su colección. Y llegamos al último mes, diciembre, con Sargento Furia y sus comandos falladores número 13. Obra de la retrocontinuidad. Vemos el primer encuentro, igual que Nick Furia ha venido al presente, del presente al pasado. El primer encuentro entre Nick Furia con sus comandos y el Capitán América y Bucky en la Segunda Guerra Mundial. Son el Capitán América y Bucky los verdaderos. Bueno, los verdaderos, los originales, Steve Rogers, el Capitán América. Cuando unidos luchan contra los nazis que están construyendo un túnel bajo el Canal de la Mancha para invadir Gran Bretaña. Estos detalles de retrocontinuidad, de encontrarse en distintas épocas, pues como he dicho antes, ayuda a cimentar esta cohesión. En diciembre también tenemos Tales to Astonish 62. Samuel Stearns es un conserje que al ser irradiado por energía gamma se convierte en el líder, un villano con superinteligencia y un cráneo a juego, ese que tenéis ahí a la derecha. Su intención gobernar el mundo, pero Hulk siempre se interpone. Aunque en el número 62 aparece, no aparece completo, no se le ve completo, se ve tapado. Es en el 63 cuando aparece físicamente completo el líder. Fantastic Four 33. No lo pongo porque se alían Namor con los Cuatro Fantásticos, que en esos momentos eran enemigos. Todo para vencer al malvado bárbaro atlante Atuma. Tampoco porque Kirby use un fotomontaje en la portada, como estáis viendo, para retratar un fondo marino. Tampoco por eso. Realmente este número es histórico porque en la página de los lectores anuncia la creación oficial de un club de fans. Ese club de fans es The Merry Marvel Marching Society, que solamente por $1, si rellenabas pues todos los datos que te pedían aquí y mandabas $1, te mandaban una insignia, una grabación con las voces del Bullpen. Los Bullpen son la gente que trabajaba en Marvel, en las oficinas de Marvel.
un blog de notas, un bolígrafo, un mini cómic, un certificado de la Merry Marvel Marching Society y una tarjeta de miembro. Todo personalizado en Marvel. Esto era la caña. O sea, ser niño en esa época y conseguir una cosa de estas, pues tiene que ser la bomba. Y con este punto graciosillo terminamos el vídeo. En el siguiente repasaremos el año 65 y 66 con más villanos y con más héroes. Entre ellos tendremos a Galactus, Estela Plateada, la Pantera Negra, Sil o los Inhumanos, entre otros. No te lo puedes perder. Disculpad, compañeros, porque he estado un tiempo sin hacer vídeos, he estado muy ocupado profesionalmente, pero ya me voy a poner otra vez con ellos y cada 2-3 semanas tendréis un nuevo vídeo. Ya sabéis que tengo pendiente de DC, los héroes mágicos de DC, Doctor Fate, Spectre, entre otros. Seguir con Marvel, otras nuevas secciones como Galería de Villanos, los clásicos viejunos, bueno, un montón de cosas. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like. Si queréis estar al tanto de lo siguiente, le dais a la campanita. Y ya sabéis que, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.